Ok, muchachos, good morning. Um, Les recuerdo que la clase se está grabando. Si conocen de algún compañero que no se puede conectar por alguna razón, le comentan que la clase va a ser subida, la grabación va a ser subida al grupo de Facebook de inglés. Bien, en encuentros pasados, el encuentro pasado, ya resolvimos la actividad 1 del verbo to be, ¿verdad? Verbo to be en el presente. Ok, los que no estén en el grupo, al final de la clase, me escriben a mi WhatsApp para enviarles el link o agregarlo al grupo de Facebook. Bien, entonces resolvimos toda esta parte, ¿verdad? Resolvimos todo esto. Ahora vamos a ver ese mismo verbo to be, el verbo ser o estar, pero en pasado. Ya algunos de ustedes de pronto lo habrán venido resolviendo, de pronto ya sienten que no tienen dudas con el tema. Sin embargo, aquellos que ya, incluso hay algunos que ya han ido entregando la guía, la primera parte de esta guía, la temática número 1. Sin embargo, les recomiendo que tengan ahí su guía a la mano o su material donde hayan resuelto las actividades para ir comparando y corrigiendo si es necesario. ¿Listo? En el encuentro pasado, como les decía, ya pues me he ido dando cuenta que con el tema del verbo to be en el presente no tienen mayores dificultades. O sea, han entendido muy bien el tema. Y eso es muy importante porque es la base para entender cómo funcionan los demás tiempos. El pasado, el futuro y todos los apellidos, el presente continuo, el pasado continuo, el presente perfecto, el pasado perfecto, el futuro continuo, etcétera. Todos los apellidos que los tiempos presente, pasado y futuro pueden tener. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la estructura en inglés es muy repetitiva. Ya, acá en español es que nosotros podemos mover las palabras en la oración y seguir entendiendo la oración. ¿Sí? En inglés, la ventaja es que las estructuras de las oraciones son muy repetitivas, siempre se repiten. Y por eso entender esas estructuras en este tiempo presente con el verbo to be es un avance bastante significativo para ustedes, para que logren entender pues, todos los demás tiempos. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan incluso en el cuadro, la explicación del cuadro es parecida es casi que igual. Por ejemplo, dicen las oraciones negativas, agregamos not después del verbo to be. Lo mismo acá. Para construir la oración negativa, agregamos not después del verbo to be. Para las preguntas, el verbo to be va al principio. Lo mismo acá. Para construir la pregunta, el verbo to be pasa al principio de la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? La forma del verbo to be. En presente tenemos is, am y are. Y en pasado la forma de ese verbo to be es was y were. Entonces, ya sabemos was lo vamos a utilizar cuando estamos hablando de una sola persona, animal o cosa. Y were cuando estamos hablando de dos o más personas, animales o cosas. Aquí se me pasó colocarles también una excepción. Observen que en el presente
tenemos estas excepciones, ¿verdad? Ya eso lo habíamos visto en encuentros pasados. Decíamos que cuando hablamos de una persona, animal o cosa, vamos a utilizar is, pero que habían unas excepciones, ¿sí? Por ejemplo, yo, que es I en inglés, que es una sola persona, yo, no se utiliza con is, se utiliza con am. I am, I am. Y el you, que también que significa tú, es una sola persona, pero que se utiliza con are. Acá también hay una excepción en el pasado, pero no se las coloqué, se me pasó colocarlas. Si tienen ahí su material, escríbanlo enseguida para que no se olvide. La excepción es también you. You se utiliza con where. ¿Sí? Esa es la excepción. Recuerden que you puede significar tú, ¿verdad? Cuando significa tú, que es una sola persona, también ahí se utiliza con where, no se utiliza con was. ¿Ya? Entonces, you siempre va con where. You were. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a ver acá los ejercicios. Voy a aumentar esto. Entonces voy a escribir aquí arriba. Recordemos que estamos practicando el pasado con verbo to be. Tiene dos formas, was y were. Si es una sola persona, utilizamos was, una sola persona en malo cosa. Si es dos o más, utilizamos were. Y con you, que es una sola persona también, utilizamos were. Ahí está. ¿Listo? Recuerden tener su material ahí a la mano para ir corrigiendo si es necesario. De pronto ya las respuestas que tienen allá. Entonces, primer paso, analizar de quién están hablando en la oración. Están hablando de yo, ¿verdad? I. ¿Cuántas personas hay ahí? Una, entonces debo utilizar was o were. Was. Listo. I was a doctor. ¿Y en la que sigue? Was. I was a doctor. I was in love with my profession. Recordarles que el verbo to be tiene esos dos significados, ser o estar. Lo mismo sucede aquí en pasado. Aquí, por ejemplo, tenemos yo era, ¿verdad? Ahí está el significado de ser, en este caso en pasado. Yo era un doctor. Yo estaba enamorado, enamorado de mi profesión. ¿Sí? Recuerden eso, el verbo to be en inglés tiene esos dos significados en español, ser o estar. En presente nosotros decimos yo soy, yo estaba. Ahora en pasado decimos yo era, yo estaba. Bien, yo era un doctor, yo estaba enamorada de mi profesión. Marta, ¿cuántas personas? Was. Una, entonces utilizamos was. Martha was a good student. She Is good. Ok, me dijeron is. ¿Y cuál fue la otra opción que me dijeron? Was. Was. Ok, la respuesta es was. ¿Sí? Dice Marta
Marta era una buena estudiante. Ella estaba en el listado de los 10 mejores estudiantes. Observen que, para que recuerden esto, aquí en estos ejercicios estoy tratando de colocar un nombre o nombres y un pronombre. ¿Por qué? Porque a veces nos acostumbramos a realizar los ejercicios siempre con pronombres, es decir, she, he, they, ¿sí? Él, ella, ellos, nosotros. Pero cuando nos meten un nombre o nos meten en el ejercicio nombres, nos perdemos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, por eso les estoy colocando así ese tipo de ejercicios, ¿sí? Tanto nombres como pronombres. Bien, Manuel. Was. Mhm. Manuel was my neighbor. He Was. 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 Manuel was my neighbor. He was obsessed with cars. Esto aquí, vamos a colocarle una S, porque así como que no tiene sentido. Falta una S ahí. Bien, Manuel era mi vecino. Él estaba obsesionado con los carros. You Where. were, you were my best friend. You You, were. exacto, nuevamente. You were deep in my heart. Tú eras mi mejor amiga o amigo. Estabas muy dentro de mi corazón. Nicole y Luisa. Where. Nicole y Luisa. Where. ¿Por qué usamos where? Porque está hablando de una o más personas. De dos o más. En este caso, dos. Dos personas. Nicole y Luisa were good fellows. Nicole y Luisa eran buenas. ¿Qué? Un sinónimo de fellows. Un sinónimo de fellows. Un sinónimo es friends. Sí, es lo mismo. Ellas eran buenas amigas. Bien, entonces, lo mismo para las negativas. Ya ahí quedamos listos con las positivas. Las negativas, ¿qué hay que hacer con las negativas? ¿Qué debemos hacer? Se les agrega el not. No, ¿después de qué? Después del verbo to be. Así tal cual como lo hicimos con con los ejercicios pasados. Después de, aquí arriba, con las del presente, agregamos el not después de is, am o are. Ahora es después de was o were. Es lo mismo, la misma estructura. ¿Sí? Agregamos el not. Por ejemplo, aquí sería was not. Y recordemos que podemos utilizar, si alguno de ustedes lo utilizó, podemos utilizar las contracciones. Es decir, el was lo unimos con el not, con el apóstrofe y la T. Wasn't. Was not o wasn't. Si alguno colocó la opción contraída, también está bien. I wasn't a doctor. Y acá sería lo mismo. I was not. I was not. I no. Wasn't. ¿Sí? I was not a doctor. I was not at the hospital right now. Aquí me equivoqué, ¿oyeron? Esto no es correcto aquí.
Aquí lo correcto hubiese sido, porque aquí dice, yo no estaba en el hospital ahora, o sea, eso no tiene sentido. Aquí sería más bien, no estaba en el hospital hace, hace 5 años. ¿Sí? Colocar una expresión en pasado, entonces para que lo sepan, ¿oyeron? Esta expresión aquí está errada. O sea, no pega ahí, no pega ni con chicle. Bien, Marta, ¿cómo quedaría? Was not. Ujú. Was not o también wasn't. Y recuerden que pueden utilizar la contracción también. Was not, wasn't. Martha was not a good student. She was not, she was not, she was not or wasn't in the top 10 best students. Marta no era una buena estudiante, ella no estaba en el listado de los 10 mejores estudiantes. Manuel. Was not. Ujú, la misma. Was not, was not. Y aquí igual. Manuel was not my neighbor, he was not, aquí lo mismo. This moment tampoco pega aquí. Aquí podríamos colocar, no sé, ayer. Que ese this moment es ahora y eso no es una expresión del pasado. Manuel no era mi vecino, él no estaba en casa ayer. You Were not. were not, o la otra opción, contraída, weren't. Were not o weren't. ¿Sí? You weren't my best friend. You were not deep in my heart. Nicole y Luisa. Were not. Exactamente. Were not o weren't. Cualquiera de las dos. Nicole y Luisa no eran buenas amigas. Bien. Para construir las preguntas, ¿qué debemos hacer? Ya eso lo vimos con el presente. Recuerden que es la misma estructura. ¿Qué debemos hacer? Aquí Utilizar. tenemos, ¿sí? Dime. Dime. ¿Qué sucede con el verbo to be? Ahora lo tenemos en la aplicación. Verbo to be, el verbo to be pasa al principio de la pregunta. Es lo mismo. Lo mismo que hicimos con el presente. ¿Sí? El verbo to be pasa al principio de la pregunta. Y si de pronto queremos agregar una WH question, ¿sí? Que en inglés pueden ser estas, por ejemplo. Where, how, why. En español, qué, cómo, cuándo, dónde, quién, etcétera. Esa WH question va al principio y luego viene el verbo to be. Lo demás queda igual. Vamos a hacer un ejercicio. Con la información que nos están dando en las oraciones, vamos a hacer las preguntas. Entonces, la primera nos dice, I was a doctor. Yo era un doctor. La pregunta sería, were you a doctor? ¿Eras un doctor? Yes, I was. O recuerden que también
No sé, de pronto alguno de ustedes eligió la respuesta negativa. No, I wasn't. Lo pudieron haber dejado así corto o también colocar información adicional, es decir, yes, I was a doctor y punto. O decir no, I wasn't a doctor. ¿Sí? Si lo hicieron así, con esas, sí, agregando información adicional, también está correcto. No hay ningún problema. La segunda nos dicen, Martha was a good student. She was in the top 10 best students. Marta era una buena estudiante, estaba en el top 10 best students. Díganme a ver cómo la construyeron. ¿Qué oración, qué pregunta construyeron? O la pueden decir en micrófono o escribirla también en el chat. ¿Tú estabas en los mejores, en estos 10 de los mejores estudiantes? Tú Ajá. estabas. Ah, ok. Entonces, ¿cómo diríamos eso en español? Perdón, en inglés. Tú es you, ¿verdad? Ya sabemos que el verbo to be debe ir al principio de la pregunta. ¿Qué verbo to be usamos con you? Was o were, en pasado, obviamente. Was o were. ¿Cuál de los dos usamos? Con you. Was. Were. Recuerden que esa es la excepción. ¿Sí? La regla o la forma en la que lo estamos aprendiendo es que cuando hablamos de una sola persona, animal o cosa, utilizamos was. Pero que en el caso de tú, que en inglés es you, en una sola persona, utilizamos were. You were o were you en la pregunta. ¿Sí? Entonces ahí utilizamos were. Were you a good student? ¿Eras tú una buena estudiante? Posibles respuestas. Yes, I was. No, yes, I was. No, I wasn't. Ahora, aquí hay otras posibles preguntas. Sí, esta está bien. Pero hay otras posibles preguntas. Déjenme y trato de abrir esto. Vamos a ver si puedo. Para verlo aquí en pantalla dividida. Listo, entonces miren, la pregunta dice, la oración. La oración dice, Marta era una buena estudiante. Entonces, en la pregunta yo también puedo decir, y es mucho más sencillo, simplemente lo que hago es invertir, pasar el was al principio, y todo lo demás me queda igual. Was Marta a good student? ¿Sí? Otra opción. Con el resto de la información que me dan acá, en la otra parte de la oración. Dice que ella estaba en el listado de los 10 mejores estudiantes. Entonces, lo mismo, pasamos el was, el verbo to be, al principio de la pregunta y todo lo demás queda igual. Entonces sería, was she in the top 10 best students? ¿Sí? Esas son varias opciones para armar la pregunta con la misma información.
Era Marta una buena estudiante. Estaba ella, o aquí en este ella también podemos decir Marta, o dejarlo así como ella. Estaba ella en el top, en el listado de los 10 mejores estudiantes. ¿Sí? Recuerden que las preguntas, perdón, las posibles respuestas son yes, en este caso como estamos hablando de Marta, es decir, ella, sería she. Y ahí con ella utilizamos was. Y la forma negativa sería no, she wasn't. Lo mismo acá abajo, en esta pregunta. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora hagan el intento ustedes con la tercera. La tercera dice Manuel. Manuel era mi vecino. Aquí es was. ¿Cómo quedaría? Escríbanmela ahí en el chat o me la dicen también al micrófono. Exactamente. Bueno, eso es una opción. Was he my neighbor? Neighbor. Posibles respuestas, yes. En este caso, utilizaríamos he. Recuerden que el it hace referencia a un animal o una cosa. Entonces, en este caso, como estamos hablando de él, de un hombre, de una persona, utilizamos he, así como lo estamos haciendo en la pregunta. Listo. Muy bien. O la otra opción, en caso de que queramos decir que no, no, he wasn't. Listo. Excelente. Otra opción allí con ese mismo punto. Muy bien, Dayelis. La otra parte dice, he was obsessed with cars. Él estaba obsesionado con los carros. ¿Cómo podríamos hacer una pregunta con esa información? ¿Cuál sería la pregunta? Exacto. Muy bien. Vamos a escribirlo aquí. Was he obsessed? Ay, creo que lo estoy escribiendo mal. Ahí está. Was he obsessed with cars? Posibles respuestas. Yes. Recuerden que estamos hablando de él. Entonces sería he. ¿Sí? Porque en el caso de tu respuesta, bueno, tú dices no, ¿verdad? No, I was not. Dices, la pregunta dice, ¿estaba él obsesionado con los carros? Tú respondes, no, yo no lo estaba. Entonces la pregunta no te la están haciendo a ti, sino sobre él. ¿Sí? ¿Estaba él obsesionado con los carros? Sí, él lo estaba o estaba obsesionado con los carros. O la otra opción que tú das, que es la opción negativa, no, he wasn't. ¿Sí? Otra que podríamos hacer sería, por ejemplo, decir, ¿con qué estaba obsesionado Manuel? Para hacer una pregunta con una WH question. Recuerden que con la WH question, la WH question va al principio. En este caso, what. Luego si viene el verbo to be y todo lo demás viene normal. What was Manuel obsessed
obsessed with. ¿Con qué? What y with en español se traduciría con qué. ¿Con qué estaba Manuel obsesionado? ¿Con qué estaba Manuel obsesionado o con qué estaba obsesionado Manuel? Porque recuerden que en español nosotros podemos jugar con las palabras, ¿sí? El orden de las palabras. Entonces la respuesta sería, él estaba obsesionado con los carros. ¿Listo? Para caer teniendo una idea ahí de cómo hacer preguntas con la WH Quest. Were La número you, 4. ¿Sí? Dime. ya le iba a decir la oración. La 4. Sí. Ah, bueno, dale. Were you my best friend? Exacto. Were you my best friend? ¿Eras tú mi mejor amigo o amiga? Posibles respuestas. No, I was not. Ok, tú hiciste la negativa, ¿verdad? No, I wasn't. I wasn't. Y la positiva que sería, ay, yes, I was. ¿Sí? Yes, I was o no, I wasn't. Bueno, ahí la verdad es que no veo otra opción de pregunta, a menos que preguntemos, were you, o sea, que preguntemos con la otra información que está aquí. Estabas dentro en mi corazón. Entonces, were you deep in my heart? Estabas dentro en mi corazón. Sí, suena como muy romántico. Las mismas respuestas. Yes, I was. No, I was. Yes. No copió. Ahora sí. Ok, y la última. Aquí habíamos puesto where. O sea, acá la pregunta. ¿Cómo sería la pregunta en ese caso? Exacto, sí, esa es una opción. Where, vamos a colocar aquí un asterisco. Were you good fellows? ¿Eran ustedes buenas amigas o buenos amigos? Bueno, en este caso buenas amigas porque son Nicole y Luis. Were you good fellows? ¿Eran ustedes buenas amigas? Posibles respuestas. En este caso, bueno, imagínense la conversación. ¿Eran ustedes buenas amigas? Ellas responderían, sí, nosotras lo éramos. En este caso, nosotras, we were. O no, we weren't. Otra posible pregunta, porque ahí cabe otra pregunta. El truco que les enseñé ahorita. Pasar el verbo to be al principio y todo lo demás queda igual. ¿Cómo quedaría? Were they Were they good fellows? Good fellows. ¿Eran ellas
Buenas amigas. Posibles respuestas: yes, they were. Sí, ellas lo eran o no, no lo eran. Aquí podríamos colocar, en vez de they, colocar el nombre de ellas. ¿Sí? En vez de they, colocar el nombre de ellas, Nicole y Luisa. Es decir, quedarían así. Were Nicole and Luisa. A ver. Esto está lento. Were Nicole and Luisa. Sí, es otra opción. Were Nicole and Luisa good fellows? Y la respuesta quedaría igual. Yes, they were, no, they weren't. ¿Ya? Esa es la última, ¿verdad? Exacto. Listo. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Que de pronto algo esté así como que todavía no muy claro. Y si no tienen ninguna duda, también díganme para saber. No tengo ninguna duda, señor, todo está muy claro. Ok, gracias, Luisa. Los demás. ¿Todo claro para los demás? Ok, muchas gracias. Caitlin. Ok. Bueno, lo que yo observo hasta ahora es que para construir la pregunta no tienen ningún problema, ¿sí? A veces se confunden a la hora de responder. Por ejemplo, en esta, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí, en esta opción. Por ejemplo, aquí en esta pregunta. Was he obsessed with cars? ¿Estaba él obsesionado con los carros? Las preguntas las hacen muy bien, pero a veces se confunden a la hora de, de dar la respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí habían utilizado I, ¿verdad? Habían dicho que yo. Una forma de evitar o de pronto de comprender mejor es imaginarse la conversación. Imaginarte que tú estás preguntando, haciendo esa pregunta en la vida real. Si tú le preguntas a alguien, él está obsesionado con los carros, ¿qué te puede responder la otra persona? ¿Sí? Te imaginas la conversación en tu cabeza. ¿Él está obsesionado con los carros? Sí, él está obsesionado con los carros. Entonces la respuesta ahí es él, ¿verdad? Él. Ella estaba en el hospital ayer. Sí, ella estaba en el hospital ayer. O no, ella no estaba en el hospital ayer. Entonces hay que decir ella. Ella. Pero para hacer la pregunta, les está yendo muy bien. Bueno, yo creo que este tema del verbo to be ya quedó claro. Ya algunos de ustedes han ido resolviendo esta parte, es decir, presente y pasado con verbos diferentes al verbo to be. Ya yo les he dicho, por ejemplo, beber, comer, bailar, cepillarse, etcétera. Todas las demás acciones que puedan existir en el mundo. Aquí ya nos metemos con estas reglas. Yo estoy segura que ya estas reglas ustedes las han visto varias veces. ¿Sí? Ya nos metemos con estas reglas. La de las S, S, E, S, I, E, S y la D, E, D, O, I, E, D. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las reglas son casi, o sea, son casi que iguales. Lo único que cambia es que en el presente es una S y en el pasado es una D. Pero eso vamos a irlo viendo con calma, practicándolo con calma. De pronto ya muchos de ustedes lo tienen claro. De pronto algunos de ustedes todavía están ahí confundidos.
pero vamos a ir viéndolo con calma y a ir practicándolo poco a poco. Miren que ya, por ejemplo, aquí, verbo to be en presente y pasado, ya eso lo tienen ya bastante claro. Lo tienen bien masticadito. ¿Sí? Bien, ¿algún comentario? ¿Algo que quieran comentar? No sé. eh, sí, algo que me quieran decir. Ya eso, esto lo veríamos en el próximo encuentro, que sería el sábado, porque el sábado tenemos horario del lunes. ¿Algún comentario? Yo una pregunta, sí. Sí, cuéntame. Lo que pasa es que yo la clase pasada no estuve con usted. Ajá. Bueno, yo las clases las he venido grabando y el video, o sea, la grabación de la clase pasada, yo la subí al grupo de Facebook de inglés. Yo no tengo Facebook, sí. Entonces, ¿cómo podría ser entonces? Bueno, entonces voy a tratar de hacer lo siguiente, de subir los videos a YouTube. ¿Me parece mejor? Ahí me puede mandar el link a mí, sí. Exacto, o sea, subo los videos a YouTube y les comparto el link. Igual, de todas maneras, bueno, los voy a ir subiendo al grupo de Facebook. eh, sí, tanto en YouTube como en el grupo de Facebook. Y yo les comparto el link. Me lo manda al interno, porfa, señor. Disculpe la Sí, molestia. claro que sí, no te preocupes. Bien, ¿alguien más? ¿Comentarios, sugerencias? Ok, listo. Ok, entonces, take care. Nos vemos la próxima. See you on Saturday. Nos vemos el sábado. Bueno, señor, muchas gracias. Chao. Sayonara, Ok. teacher. Sayonara. Take care.